Acá está llegando nuestro invitado de la tarde de hoy, el compañero, profesor Marcelo Koenig. Él es el responsable de la agrupación Descamisados del Peronismo en la República Argentina. Buenas tardes, Marcelo, muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal? Todavía desencillando, todavía agitado. Sí, bueno. Que vivís lejos, ese es el problema. Es un problema. Claro. Bueno, Marcelo, ¿qué podemos decir de esta coyuntura, de esto que, digamos, para ir arrancando, ¿no? ¿Cómo se puede calificar desde el punto de vista político, perdón, esta situación que se está dando con el Ministerio más llamado de Capital Humano, porque de humano no tiene nada, la no entrega de alimentos a aquella gente que lo necesita? Hoy justo vi un meme que decía, en vez de Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Decapitar Humanos. Digo, ya el mismo nombre lo que muestra es cuál era el espíritu, ¿no? Juntar un montón de ministerios, bajar el precio a la educación, bajar el precio a todas las cosas que englobaron en ese mega ministerio. Al Inca, ¿no? También. A la cultura. Sí, en realidad todo se subsume en ese mega ministerio al cual van desguazando en cada área del Estado. Es siempre una calificación que hace la sociedad de a qué cosas le da importancia y a qué cosas no. Y cómo encara esa cuestión. Capital humano es el concepto que usan las empresas para referirse al trabajo, ¿no? Para pensar en que el trabajo no es algo que da dignidad, que da salarios dignos, que hay que tener con derechos, sino que es como un recurso que tienen las empresas. Por eso para las empresas siempre los salarios son gastos, ¿no? Digamos, sobre todo para las grandes empresas. Quizás para las pymes ese trabajador tiene nombre y apellido, pero para las grandes empresas es un número más entre los números de su contabilidad. Y además de todo de esta concepción, no podríamos esperar otra cosa que lo que está sucediendo si ponen a una persona que no tiene absolutamente ninguna experiencia en el manejo del Estado, ¿no? Una improvisada desde una concepción dogmática y empresarial para manejar un Estado que necesita presencialidad y entonces para resolver los problemas de los argentinos, porque ¿para qué está el Estado si no es para ayudar a resolver problemas, ¿no? Digamos. Y entonces lo que pasa son estas cosas, ¿no? Digamos, por un lado, esta negativa a repartir no los alimentos que ellos compraron, porque en su ineficiencia no pudieron comprar ni un solo alimento, con lo cual no se pueden defenderse de ese lado, sino que además no repartir por un lado todos los alimentos que estaban ya en poder de ellos, ¿no? Si no le pueden echar la culpa ni a la crisis ni a nada, ¿no? Trataron de justificar lo injustificable y al final terminó saltando la cosa que lo que hacían era tener odio a los humildes, porque esto y de otras maneras se puede explicar que hayan retenido alimentos que tenían en galpones y que se estaban venciendo. Y por el otro lado, el hecho de la corrupción, ¿no? Porque esto tampoco hay que dejarlo de lado y está absolutamente vinculado una cosa con la otra. Estos tipos que me daban agua bendita, que venían a hacer la nueva política, a resolver los problemas de la casta y zaraza sasa, lo que hicieron es de alguna manera hacer prácticas peores que la práctica que se venían haciendo en relación a cómo se financia la política. Está claro que, y aparte está comprobado y está denunciado, y ellos mismos tratan de desentenderse buscando en De la Torre el chivo expiatorio, que armaron, entre otras cosas, según dicen, esto no me consta, pero según cuentan, un equipo de rugby completo para hacer caja. Asignándole sueldos a gente que no iba a trabajar. Y al mismo tiempo echan montones de trabajadores del Estado, con lo cual desguazan, como decía antes, las políticas públicas, ¿no? Digo, ¿qué se puede esperar si no este tipo de cosas
de esta gente que odia al Estado, que paradójicamente o contradictoriamente con ese odio del Estado que dicen que es una organización criminal, se plantearon en las elecciones para ser aquellos que detenten ese Estado, ¿no? Digamos, que gobiernen el Estado. Y lo que pueden hacer es destruir todo. Digamos, esto es lo único que van a hacer hasta el momento en que el pueblo diga basta y haga tronar su escarmiento. Claro, hay un hecho concreto, mirá, Marcelo, que yo lo quería compartir contigo. Lo estuve pensando, digamos, porque para poder entender, digo entre todos, ¿no? Entender, primero, las razones más allá del voto, que este hombre esté presidiendo la República Argentina. ¿Qué nos pasó, no? Entonces el otro día veía una imagen en la tele que me pareció muy acertada de una chica del norte de nombre Barbarita, que a los 4 años, ella con, creo que era un hermanito, habían salido de la escuela y donde ella manifestaba que tenía hambre. Hoy pasaron los años y esa chica tiene 3 hijos, fue echada del Estado. En el gobierno de Néstor y Cristina, ella dijo que pudo crecer, que pudo independizarse, que pudo estudiar. Y hoy, ya hacía unos meses que estaba comiendo en un comedor popular, porque no podía, ya la habían despedido del Estado, le habían dicho que en 6 meses, en unos meses iba a volver a entrar, pero no entró. Y en un momento dado el periodista, de una forma creo que piola, le preguntó: ¿a quién votaste? Y ella le dijo: a Milei. Digo, porque esto que vos manifestás, Marcelo, todos lo escuchamos, donde el tipo dijo 2 cosas fundamentales, me parece, y que hacen su columna vertebral: que odia al Estado, como vos lo manifestaste, y que odia el término justicia social. Y esos son sus enemigos principales. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Porque está clavado que de legítimo este gobierno no tiene nada, ¿no? De legítimo, de verdad. Digo, ¿no? No, pues sobre todo porque además denostó a la llamada casta política durante toda su campaña, y su gobierno está integrado por funcionarios de las 3 peores presidencias que hubo en la Argentina. O sea que es medio sospechoso que la casta más nefasta sea justamente la que integra su gobierno. En fin. Mira, yo creo que la metáfora de Barbarita es la metáfora de una Argentina, ¿no? De un tránsito de la Argentina. Partiendo de aquel 2001, de las necesidades, del hambre, de la idea de que se vayan todos, de la idea de una profunda crisis política que se recupera a partir de un presidente que se anima a no dejar sus convicciones y sus banderas en la puerta de la Casa Rosada a la hora de gobernar, que se anima a romper con el Fondo Monetario Internacional, que se anima a un montón de cosas que van construyendo una Argentina un poco más justa, ¿no? Digamos, tampoco es que quizás si la causa de la justicia hubiese sido tan profunda que le hubiera cambiado la vida definitivamente a Barbarita, nunca hubiese terminado con Milei. Pero también hay que tener en cuenta que durante los últimos, podríamos decir, 10 años, algunos discutirían esta fecha, pero digamos, desde el 2014 a la fecha, es decir, abarcando también una parte del último gobierno de Cristina, donde nos pegó el coletazo de la crisis financiera y algunos otros errores no forzados que hicimos en esa época, porque también hay que hacerse cargo que por algo perdimos en el 2015. Hay un deterioro social que permite que la subjetividad de algunos sectores populares que estuvieron mejor durante el kirchnerismo objetivamente, bueno, es el caso de esta persona, piensen que la superación de ese estar mal durante muchos años, dentro de los cuales hay que meter también los 4 años del gobierno de Alberto Fernández, y acá no voy a plantear ninguna de las excusas que esgrimiría el gobierno de Alberto Fernández, como la cuestión de la pandemia, como la cuestión de la guerra, etcétera, etcétera, porque el peronismo no está para poner excusas por qué no hace las cosas bien, sino para resolverle la vida a la mayoría populares.
está un poco asqueada de la política y vuelve como a ese ciclo, digamos, del hambre y de la... O sea, en base a su propia decisión, ¿no? Y esto también quizás es lo que cambia. En el 2001 era una nena y no tenía ninguna responsabilidad por los gobiernos neoliberales que la habían llevado a pasar hambre. Pero ahora sí tiene una responsabilidad. Por eso, como muchos otros argentinos y argentinas que votaron a esto. Pero la pregunta más profunda es ¿por qué? Porque uno entiende la bronca, entiende que el gobierno del 2019 incumplió sus promesas electorales, pero esto no explica por qué el castigo contra eso haya sido tomado en relación a un tipo que odia al Estado, que viene casi expresamente a decir voy a destruir todo. Uno podría entrar en explicaciones casi psicologistas, ¿no? De decir, hay mucha gente rota, ¿no? Y esto explica quizás muchas cosas, pero yo creo que es más profundo y que tiene que ver con explicaciones quizás más puntuales. Si vos me preguntás, yo diría que hay 3 o 4 factores que son determinantes para que la canalización del voto haya sido hacia este tipo, ¿no? Digamos, con todo lo loco que es, lo desquiciado que es. Por un lado, yo creo que hay un discurso de Milei que empatizó con la bronca que había en la sociedad, ¿no? Esos modos violentos, agresivos, y yo empatizaba con un montón de argentinos que está bastante podrido de que las cosas se vinieran haciendo mal. Por el otro lado, él lo que tiene es un lenguaje simple. Un lenguaje simple porque no le da más que para eso, ¿no? Pero a veces los compañeros y las compañeras cuando explican las cosas le explican demasiado complejo y le meten vueltas y giros que, digamos, no son comprensibles para la mayoría de los hombres y mujeres de a pie. La otra cosa que hizo es esbozó una respuesta, desde la crítica podríamos decir una respuesta mágica, a uno de los problemas centrales que tenía la Argentina en ese momento, que era la cuestión de la inflación. Una respuesta simplificada, torpe, que no es cierta, pero él era el único que tenía una respuesta para cómo frenar el tema de la inflación, ¿no? Que era, si nosotros paramos de emitir, la inflación se frena. Esta idea que tienen este sector del liberalismo, en realidad todo el liberalismo coincide en eso, que la inflación es solamente un fenómeno de carácter monetario y entonces alcanza con dejar de emitir y se acaba la inflación. Ya vimos a poco de andar que esto es una mentira grande como una casa, pero bueno, digamos, esa era una respuesta simple a un problema al cual nosotros, desde el peronismo, no teníamos respuesta, porque mucho más siendo nuestro candidato el ministro de Economía. Si nos preguntan cómo se frena la inflación y nosotros decíamos de tal manera, y la pregunta era ¿y por qué no lo están haciendo? ¿No? Es muy simple. Y el último factor que a mí me parece fundamental, porque él encontraba un culpable. Y a la gente le gusta que el culpable sea el otro, ¿no? Digamos, él con ese concepto de la casta, un concepto vago, un concepto sin mucho fundamento, pero claramente que encontraba un culpable, esto lo hace peligroso, ¿no? Digamos, a mí no puedo sino remitirme a la comparación, más allá que la ideología de él no tiene nada que ver con el fascismo, porque es un ultraliberal, ¿no? Digamos, al nazismo, ¿no? O sea, ese Hitler que ganó las elecciones al Reichstag con los votos, ¿por qué? Porque encontraba en la gente de religión judía el culpable de la decadencia de Alemania. Bueno, acá este tipo encontró el culpable de la decadencia argentina y de ahí construye toda una historia que en realidad, si vamos a lo histórico, Milei es un nostálgico de la Argentina no preperonista, de la Argentina predemocrática. Claro, cuando él habla de los 100 años de descalabro, no solamente está metiendo en ese baile el peronismo como lo hacía la derecha clásica, que decía 70 años de peronismo, como si hubiéramos gobernado nosotros todo el tiempo, y mete también a todo el proceso democrático en la Argentina, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que estas son las cosas que a mí me permiten explicarme
eso mucho más que los jóvenes y el voto de los jóvenes, que yo creo que el voto de Milei fue transversal y no fue solamente voto de los jóvenes, mucho más que la idea de las nuevas tecnologías y las redes y TikTok y la mar en coche. Yo creo que hay explicaciones más profundas que eso, pero hay algo que también es interesante apreciar después de decir por qué ganó, es que sobre esas cosas no se puede sustentar. No se puede sustentar porque no tiene una explicación a la continuidad de la inflación, porque el freno que él supuestamente ahora está vendiendo en la inflación nos pone en una inflación que era igual a la que cuando él asumió. Claro. ¿no? Es decir, 8 y pico %, pero además en una Argentina en una recesión brutal, una destrucción de capital, de trabajo brutal, ¿no? Digamos, una Argentina que perdió el 8% de su PBI. Es una barbaridad eso, ¿no? Entonces, esa Argentina destruida, rota por todos lados, es de alguna manera la comprobación fehaciente que las respuestas liberales no son la respuesta correcta. Y después, la idea de la casta como el culpable de todos los males se disuelve, como cuando decía la compañera. Claro. ¿Quiénes son los socios políticos de Milei? Todos tipos que vos le raspás el techo y siempre fueron taxi, ¿no? Digamos, no hay ninguna de la nueva política. Y lo que es la nueva política, si me dicen, bueno, Lemoyne o la Petovelo son la nueva política, devolveme la vieja. Sí, por favor. Claro. Bueno, vamos, te voy a dejar planteada una pregunta antes de ir al temita musical, que me parece que es algo que queremos saber todos, que es ¿qué estamos haciendo desde el campo popular para armar el proyecto común para presentarle a la sociedad, para sacarnos de esto que estamos viviendo? ¿Está? Dale. Guerra, vamos a escuchar al Flaco Spinetta en Invisible, Las golondrinas de Plaza de Mayo. Bueno, la pregunta que te hacíamos, Marcelo, ¿qué está pasando del lado del campo nacional y popular? ¿Qué es lo que se está conversando para ver cómo podemos salir de esta situación que está padeciendo la República Argentina? ¿Qué estamos haciendo en el campo popular? Uno en su ansiedad militante podría responder poco, ¿no? Digamos, porque uno cree que cada minuto que pasa de este gobierno infame se destruye más la Argentina, se hambrea más al pueblo, con lo cual uno tiene como la ansiedad, pero ahí uno recuerda las palabras de Citarrosa, ¿no? No hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo su historia. Totalmente. Y entonces trata de calmar esa ansiedad. Y el pueblo tiene su tiempo y el proceso de asumir el protagonismo. Yo creo que esto no se resuelve sin otra cosa que el protagonismo del pueblo en la calle. Yo me acuerdo en los 90 y los primeros años del siglo, teníamos una consigna de la organización que teníamos en aquella época que se llamaba Malón, que era el pueblo en la calle decide, ¿no? Yo estoy convencido de eso, ¿no? Estaba convencido en aquellos años oscuros, mucho más convencido estoy ahora que la organización política de la Argentina tiene, comparada con prácticamente cualquier país del mundo y sobre todo con Latinoamérica, tiene una fuerza. El otro día charlaba con unos periodistas serbios que me hicieron una entrevista y que estaban acá en Buenos Aires y que les tocó presenciar alguna de las marchas. Y yo les preguntaba si allá había este tipo de cosas y me decían, no, yo, me decía la periodista, tuve miedo porque había mucha gente, digamos. Y yo le dije, no había por qué tener miedo porque la verdad que acá la mayoría de las movilizaciones son movilizaciones pacíficas en donde vamos a manifestar lo que queremos y no es que, bueno, de alguna manera yo creo que parte de la solución es por ahí, pero también tenemos que ser capaces de darle sustancialidad, sobre todo al peronismo, al movimiento nacional y popular en general, porque tenemos que recuperar las discusiones más profundas, tenemos que recuperar las discusiones sobre el proyecto del país. Yo creo que como Axel dijo alguna vez, y yo lo reivindico absolutamente esto, tenemos que dejar de cantar una que sepamos todo para empezar a componer. Aun cuando nos equivoquemos en la composición y que no tengamos garantizado que esa composición pegue y se haga popular como fueron las composiciones anteriores, las que sabemos todo, me parece que es tiempo de eso, ¿no?
Y mientras tanto tenemos que dejar un poco el internismo, la idea de, como dice Saborido, dejar de ser un puterío a cielo abierto, porque eso nos aleja de la sociedad, de la gente, del pueblo. Yo creo que tenemos que ir dándole un poco de musculatura a la organización popular, a la movilización de calle, pero también ir construyendo un poco para proponerle, sintonizar con ese descontento de la sociedad e ir proponiendo un poco más esa patria que soñamos, ¿no? Que no solamente nos queda en el pasado, ni el pasado remoto del peronismo, de su etapa de apogeo, ni tampoco durante la década ganada, que para mi generación es sin duda el mejor momento de nuestra historia, pero sí me parece que tenemos que empezar a mirar para adelante, empezar a componer, empezar a hacer una nueva melodía de ese género que sigue siendo el peronismo, que sigue siendo el movimiento nacional y popular, pero que requiere siempre de una renovación en la composición. Valdés. Indudablemente estoy totalmente de acuerdo contigo, pero además de eso hay una cosa que me parece importante, y es que el nivel actual de descomposición ahora concretamente con el caso de Petovelo, en que ya la corrupción es es inocultable, y que además el supuesto chivo expiatorio es justamente culpable, porque los chivos expiatorios suelen no ser culpables, pero en este caso de la Torre es super culpable, y bueno, y todos esos famosos rugbyers de clase alta del Colegio La Salle, el Fe y compañía, que parece que ganaban sueldos millonarios sin aparecer nunca por el ministerio, en fin, todo ese. Nunca hubo una corrupción en el kirchnerismo que ellos acusan, ni en ningún otro movimiento popular que yo sepa, incluso de la Rúa, que era bastante siniestro, ni siquiera en el menemismo. Hubo una corrupción tan desatada y tan violenta como la que hay en estos pocos meses, se fue revelando en estos pocos meses de gestión de Milei y compañía, y su runfla en realidad. Yo voy a decir una cosa en el mismo sentido que vos y otra cosa en otro sentido. Muy bien. Yo creo que está bueno pensar y recordar esto, porque si hay algo que logran instalar los grandes medios masivos de comunicación y sus repetidoras menores, que a veces son las redes, es la idea de que todo proceso popular es un proceso corrupto, y entonces hay que mostrar estas cosas para demostrarle fehacientemente que si hay algo que siempre es corrupto, son aquellos sectores que defienden al capital, que Exacto. Generalmente son los que hacen negocios, claro. ¿no? En distintas formas, más groseras, como contratar un equipo de rugby, o más sutiles, como, qué sé yo, Macri haciendo negocios con sus viejos socios de las autopistas. Me viene a la cabeza, por decir, claro, algunos de los negociados que hizo Macri del otro lado. Ahora, yo creo que la crítica a este gobierno tiene que ser mucho más profunda. No puede ser una crítica solamente por la corrupción. No, la corrupción, está claro que son corruptos, y está claro que aquellos que decían, yo siempre recuerdo el famoso la ruta del dinero cae, iban atrás Exacto. de eso y hacían pozos en la Patagonia, como si alguien fuera tan idiota de meter la plata en un pozo. No digo, pero bueno, al final terminaron encontrando, cuando apareció los Panama Papers, la guita de Macri, ¿no? Claro, digamos. Claro. Porque esto siempre es así. Ahora, el problema acá es con ellos que son corruptos o con ellos que tienen un gobierno y un proyecto. No puedo decir un proyecto de país, porque la oligarquía del siglo XIX tenía un proyecto de Totalmente. país. Pero estos no tienen, estos claro. son saqueadores, Exacto. son gente de los negocios rápidos, son gente, digamos, el Toto Caputo probablemente cuando termine el saqueo que ya hizo una vez, se va a ir a vivir afuera de la misma manera que se fue después que hizo el saqueo y endeudó a la Argentina por 100 años y por un montón de cosas con Macri. Es decir, todos estos tipos tienen un proyecto de país que nos destruye como nación, tienen un modelo político, económico,
que es altamente destructivo, y nosotros tenemos que combatir eso, ¿no? Porque si no nos quedamos discutiendo, pareciera que, no digo que esto lo hagas vos, pero digamos, lo que me disparó a mí, esto que vos planteabas, solamente a ver quién es más corrupto. Yo no quiero discutir esas cosas, yo quiero discutir el proyecto de país. ¿Qué quiero hacer con la Argentina? ¿No? Si estos tipos van y se ponen de rodillas ante el megamillonario Elon Musk y le dicen, por favor, tirar una gotita. Exacto. Y se creen que Max es ideológico, y Max lo que dice es, dame tu litio, pero me voy a poner la fábrica de batería no en la Argentina, me la voy a poner en China. ¿Por qué? Porque mis cuentas cierran en China. No cierran en... Por más que vos vengas, te saques una selfie, me pidas de rodilla que saque a pasear tu perro muerto, yo lo que voy a hacer es hacer mi negocio. Porque así piensan los grupos económicos transnacionales. Y no son ideológicos, son totalmente pragmáticos. Sí, entonces, totalmente. Este modelo nosotros lo tenemos que contraponer con otro modelo. ¿Qué queremos hacer con nuestro litio? Queremos construir batería, queremos construir electromovilidad, tenemos que dar trabajo a los argentinos, tenemos que dar trabajo de calidad. Eso es lo que tenemos que discutir nosotros. Digo, ¿en qué Argentina queremos vivir? Y nosotros tenemos que decir, estos tipos son entrevistas y se puede hacer otra cosa, porque la trampa de ellos muchas veces es decirnos, esto es lo único posible para hacerlo. Totalmente, ahí está. Claro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Nosotros nos quedamos, y yo no estoy de acuerdo con lo que decía Silvia. Para mí, el tema de la corrupción es un tema que atraviesa a todo el sistema político en todas partes del mundo, ¿no? Porque además es inevitable, ¿no? La plata hace cualquier cosa. Entonces, y los ejemplos hay a montones. El tema es que creo que acá se mostró esta Argentina. Esa es la Argentina que ellos quieren mostrar, ¿no? La Argentina del hambre, yo te doy de comer cuando yo quiero y cuando a mí se me antoja. Y ahora te doy la leche. Y el mes que viene te voy a dar la lenteja que se me está por vencer. Esto es así. Y si nosotros lo vemos con los gobiernos nacionales y populares, más allá del gobierno de Alberto Fernández, no fue así. No fue así. A la gente se le asistió. ¿Sí? Sí. ¿Está mal el asistir? No, está bien. ¿Está mal el 50% de la pobreza? Seguro que está mal. Y no hicimos lo suficiente para resolver ese problema de cuajo, que es lo que vos dijiste con el ejemplo de Barbarita, ¿no? Esa es la Argentina que queremos. Digo, porque a veces, cuando se discute, ¿no? No hicieron, ahora se ve en los canales amigos del presidente, no sé qué tan amigos, ¿no? Sí, porque con amigos así, en cualquier momento lo entierran. Sí. De lo que faltó para hacer lo que falta del gasoducto de Néstor Kirchner. ¿Pero qué pensaban que iba a hacer? Porque no solamente son malos, mala gente, sino que son ineptos. Claro. No saben. Echaron a todos los ingenieros. Los echaron. Entonces, ¿con quién van a hablar? Con esta mujer que dirige este ministerio. Era productora de televisión, dicen. Y maquilladora y no sé qué más. No, esa es la Lemoine. Todo bien, ¿no? Todo bien. Pero que vaya con alguien que sepa de este laburo. Por lo menos que sepa hacer la O con un vaso. Eso. Exacto. Además, bueno... pero tenés razón, Marcelo. Tenemos que discutir qué clase de país queremos hacer. ¿Qué clase de Argentina? Me parece que por ahí pasa la cosa. Sí, sin duda. Yo creo que esto es lo que quizás está ausente en este último tiempo de la política, ¿no? Digamos, esa discusión más profunda y al mismo tiempo más finita, ¿no? Porque para poner a ver qué hacemos con el país hay que ponerse a estudiar, ¿no? Esta cosa de hacer la política por Twitter, en la que caen todos. No es un problema nada más que de la derecha hacer política por Twitter. A mí me parece que uno por Twitter no puede comunicar, ni siquiera comunicar gran cosa, ni hablar de pensar, ¿no? Digamos. Y tampoco se puede formar. Así como tampoco, y esto es quizás un gran déficit de este tiempo, es el tema de la formación política de los cuadros militantes.
¿no? Hoy pareciera que para estar actualizado en política y saber algo de política hay que mirar a C5N, ¿no? Digo, los mismos conductores que hace 10 años eran parte de TN, hoy son parte de C5N y nos dicen lo que tenemos que hacer. Digo, yo la verdad es que descreo que a mí un panelista de televisión me diga lo que tengo que hacer o dejar de hacer. Sea lo que haya sido antes el panelista, hoy es un panelista. Digo, y me parece que esta lógica de bajar línea desde ese lugar no se rompe desde odiar ese lugar, ni tampoco se ensalza pensando que bueno, así empezó Milei y entonces nosotros tenemos que copiar ese camino, sino desde romper la idea de que el que más iluminado está por las cámaras es la persona que tenemos que seguir. Digamos, si se rompe la idea de una construcción política donde valga la pena organizar a una porción creciente del pueblo, en una política donde valga la pena tomarse el tiempo para formar políticamente a los cuadros, para lograr que si alguna vez nosotros volvemos, no sea a improvisar, sino a ejecutar una estrategia, ¿no? Digamos, y para eso no alcanza con hablar bien, no alcanza con mirar C5N, digamos, hay que ponerse a estudiar. Es verdad. Marcelo, no sé si te queda algo. No, en principio, preguntarle por qué no organiza justamente, fuiste legislador, tenés todas las capacidades intelectuales para hacerlo, ¿por qué no iniciás ese programa? Nosotros te apoyamos, por ejemplo. Ya tenés los primeros militantes en tus, Mira, nosotros como descamisados estamos trabajando en la cuestión de la formación política. Para nosotros eso es algo fundamental. También esto lo venimos haciendo, nosotros participamos de un espacio que se llama La Patria es el Otro, venimos también buenísimo. Trabajando en la cuestión formativa de ese espacio. También yo trato de hacer eso también de mi rol docente, ¿no? Porque me parece que los cuadros también. Nosotros defendemos todos la educación pública y creemos que la educación pública no puede ser desfinanciada en esta, no digo insensibilidad, porque es más que eso, ensañamiento que tiene Milei con la educación pública. Meto un breve paréntesis. Yo soy parte, entre otras universidades, de la Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo, que hace 6 meses que no estamos cobrando, ¿no? Hace 6 meses que no estamos cobrando. Hay una persecución ideológica en contra de las madres en particular y de la universidad en general que está haciendo este gobierno, que es absolutamente intolerable. Están incumpliendo sus deberes de funcionario porque en el presupuesto hoy esa universidad, cuando el instituto tiene asignada una parte que no le es girada para que pague los sueldos de los docentes, de los no docentes, de los directivos, digamos. Pero en esos espacios universitarios también venimos trabajando, porque nosotros reivindicamos la educación pública, pero también la queremos poner en crisis y en discusión. Queremos que en esa universidad permeen los contenidos nacionales, permee la discusión política, porque muchas veces esas universidades, exactamente lo contrario que dice este gobierno, que dice que son centros de adoctrinamiento, con lo cual nos hace acordar a la época de Onganía o los milicos que decían que son antros del comunismo internacional, y esas paparruchadas. Lo cierto es que muchas veces es difícil, ¿no? Porque una universidad más pobre es una universidad que produce menos, ¿no? Claro. Y me parece que ahí hay un montón de cosas también para discutir y para mejorar y para producir cuadros técnicos, pues se necesitan cuadros políticos, pero también cuadros técnico-políticos que sean capaces de diseñar y trazar estrategias del movimiento nacional y las políticas públicas que necesitamos bajar a la tierra, porque no todo es teoría y política en términos de disputa y confrontación, sino que hay que ir desmenuzándolo de a poquito para llegar a las cosas concretas que tenemos que hacer para resolver los problemas acuciantes de los argentinos. Hay una cuestión que, cuando vos estabas relatando esta última parte sobre la educación, a mí enseguida me pareció lo de la marcha por la universidad y la educación pública, ¿no? Nos tocaron eso y salimos.
Sí, y fue una marcha gigantesca. Sí. Ahí estamos mostrando qué parte del país queremos, ¿no? Totalmente. Yo creo que esa movilización, que en muchos casos fue, aunque a nosotros los militantes nos parezca increíble, conocí mucha gente que se movilizó por primera vez en su vida. Sí. Porque están tocando algo que es parte de... A mí no me gusta la palabra pacto social, pero es parte de la identidad de la Argentina de hoy y de hace un montón de tiempo también, ¿no? Digamos, esta idea que la educación es parte de esa movilidad social ascendente que siempre tuvo la Argentina, es parte de los derechos que tenemos, es parte de los sueños que uno tiene para sus hijos, ¿no? Digamos, y se metieron con esto y la demostración de fuerza de la sociedad argentina en este rubro fue contundente. Lo que me parece es que también ellos, las blancas también juegan, ¿no? Ellos lo que hicieron es tratar de dividir al frente, tratando de negociar con la Universidad de Buenos Aires. Yo doy clases ahí, me recibí ahí, en el fondo la quiero, pero la verdad es que la dirección de esa universidad negoció ciertas cosas, bajó en la reunión de su Consejo Superior la alerta, que no debiera haberla bajado. Claro. Es decir, claramente ellos trabajaron para dividir el frente, ¿no? Exacto. Y eso es un debe en nuestras discusiones. Más allá de que yo creo que todavía hoy ellos, que son muy hábiles como publicistas, que venden que ya está solucionado, lo que es cierto que está solucionado es no solamente para la de Buenos Aires, sino para el resto de las universidades, un aumento del 270%, con lo cual estamos viendo cuál era el retraso, ¿no? Si vos tenés que hacer un aumento del 200%, pero es del 10%, de menos del 10%, que son los de los gastos operativos. Sí. El sueldo de los docentes y los no docentes no fue tocado. Es decir, hemos perdido mínimo la mitad de nuestro sueldo en estos 6 meses. ¿No? Es brutal el ajuste en ese sentido, y me parece que eso es una deuda pendiente, que no es una deuda ajena a la universidad, porque sin docentes y sin no docentes, aunque los edificios estén bien, que también es importante, no hay universidad. Y esto es parte de la pelea pendiente. Claro, yo creo que allí, a los que no sabíamos cómo estaba la universidad pública, cómo estaba funcionando, cuál era su problema, cuando se plantea el problema y sale el estudiantado, y digo el estudiantado porque yo no lo conozco al rector, soy un inocente, no sabía qué palo pertenecía, lo empecé a ver en los medios, cuando lo empezaban a llevar, o algún reportaje radial, pero vi que el estudiantado estaba formado, estaba diciendo cuáles eran las necesidades, y hablaban del presupuesto y hablaban del otro. Digo, y cuando empecé a medir entre lo que decía la gente que se manifestó más lo que decía la dirección, vi que eran cosas distintas. Dije, bueno, ojo con esto, porque puede pasar algo acá, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay en la UBA concretamente, yo soy profesor consulto de la UBA, que he hecho muy pocas consultas en realidad de arquitectura, pero la UBA tiene 2 facultades que son hegemónicas, y el resto sigue una línea que es, ¿cómo te puedo decir? Dígalo. No, son los radicales en realidad. Bueno, pero no los radicales, pero hay algunos radicales que tuvieron un protagonismo bastante oscuro cuando de la Rúa, porque ocuparon cargos por todos lados. Entonces, ahora, después estuvieron mucho mejor en la época, por supuesto, de Néstor y Cristina, y no tiene sentido hablar mal de la UBA porque es una universidad fantástica desde el punto de vista académico, con premios internacionales y todo lo que quieras, pero hay un tema de conducta
construcción que hace que la UBA no sea la pionera de la educación en todo el país, que los que fueron los gobiernos los que fundaron universidades locales. La UBA hubiera querido, y la Universidad de La Plata también, que tiene las mismas características, seguir siendo las universidades absolutamente hegemónicas y que tengan y darle alojamiento a los estudiantes del interior, pero no la multiplicación, que me parece lo más valioso que han hecho los gobiernos populares, la multiplicación de universidades en los lugares en que la gente las necesita. Ahí está. Que es cerca de su casa. Yo te voy a decir dos cosas con eso. Por un lado, la Universidad de Buenos Aires es el 40 y pico % del conjunto de la universidad, aún cuando se han creado todas esas universidades nuevas que son universidades de proximidad y que garantizan de alguna manera el derecho a la educación superior, sigue siendo hoy la universidad más grande y contundente en la estructura de la educación superior en la Argentina. Pero como le decía el tío del Hombre Araña, un gran poder siempre implica una gran responsabilidad. Sí. Significa que no hay que entrar a negociar por la propia y arreglar la propia y dejar a los otros en banda, porque ese es el más grande. Y me parece que esa es una cuestión fundamental. Y con respecto a la dirección y al sector político que vos apuntás, me vino a la cabeza un meme que dice: nunca esperé nada de ellos y aún así me decepciona. Claro, porque, bueno, Marcelo, por algo vos fuiste diputado. Yo iba a decir, y con esto cierro y vamos con Jamiroquai, nos vamos a las publicidades. El desprestigio que ha cosechado ese partido político no tiene nombre, ¿no? Y desde que se no tiene pero no tiene nombre. Vienen en barranca abajo y bueno, ojo que ahora a un sector de ellos lo necesitamos de socios para... No sé, mire, porque a veces ese tipo de aliados son tan finitos que el otro día sale a decir, suelto de cuerpo, los senadores tendríamos que ganar lo que gana un director de escuela. ¿Y por qué no lo hace, flaco? ¿Por qué no lo hace? Sí, muchas gracias, Marcelo, por venir. Sí. Gracias a ustedes por la invitación y a disposición como siempre. Bueno, usted tiene un programa de radio, me contaron. Sí. ¿Cómo le está yendo? Muy bien, la verdad que estoy muy contento. Es en la Radio de las Madres, la M530. Qué bien. Y cada lunes a las 12 de la noche o martes a la madrugada, como quieran verlo, hasta las 2 de la mañana tenemos un programa que es un programa de entrevistas. Claro, todos los lunes. Bien. Todos los lunes. Sí. Bueno, muy bien. Vamos arriba con ese programa. Guerra, llévatelo.